días, buenas tardes, buenas noches. Hola Facundo, ¿cómo estás? Muy bien, José Luis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en la nueva experiencia del conversatorio. La otra vez Ujú. estuvimos con Francisco y hoy... Y hoy estamos con el Papa León XIV, nuestro nuevo Papa, que nos parecía importante, bueno, empezar a conocer más y tratar de como ajustar y afinar nuestra mirada para descubrir cuánta riqueza Dios nos quiere dar con este nuevo Papa. Sí, a mí me llamó la atención lo primero que te quería preguntar, el nombre, porque entendíamos el nombre de Francisco por Francisco de Asís. El nombre de León, ¿de dónde vino? Porque se dijeron muchas cosas sobre el nombre de León. Sí, es cierto, cuando a los pocos días el Papa León dio un encuentro con periodistas, él conectó su nombre, su elección directamente al Papa León XIII, ¿no? El Papa León XIII, un papa muy importante en la historia de la Iglesia de finales del siglo XIX, donde lo recordamos como un gran impulsor de la doctrina social de la Iglesia. Es por eso entonces es lo que decís. Tantas veces en el primer discurso, me impactó mucho el primer discurso, ¿no? Cuando él se presenta en la Plaza San Pedro, las veces que habla de la paz y las veces que habla de poder presentarse como puentes entre las Sabes que sociedades. yo conté, y creo que conté 3, 4, 5, 6, 7 veces, u 8 el Papa León dice la palabra paz. Ya desde la primera palabra dice la paz sea con ustedes. Se nota que en el corazón del Papa León está resonando, bueno, un clima muy especial que estamos viviendo en el mundo hoy, que es un tiempo de conflictividad, ¿no? Por supuesto en algunos lugares con la concreción de la mismísima guerra, pero seguramente en grandes lugares del mundo hay mucha conflictividad. Sí, con eso me parece a mí que el Papa este se presenta directamente, como dijiste vos, pero en tiempo de Pascua, él dice que fue el primer anuncio de Jesús resucitado, la paz esté con ustedes. Entonces, parece que él quiere desde el principio sentir que la necesidad de la paz es una sociedad, una necesidad del mundo, de todos, Sí, ¿no? una paz que tiene que ser promovida por los mismos cristianos, ¿no? Mm. Si la mañana de Pascua Jesús nos dice, la paz sea con ustedes, bueno, de algún modo nosotros como discípulos del Maestro tenemos que seguir anunciando esta paz que, como dice el Papa León, es una paz desarmante, humilde y preservadora, ¿no? Cuidar la vida y Ujú. hacer opciones, ¿no? Cuidar la vida y hacer opciones. Una paz humilde, no como la Pax Romana, ¿te acordás? Claro, una paz de imposición. No, sino una paz desarmante y humilde que debemos proponer como cristianos al mundo entero y que Él es una bandera que toma desde el primer momento la bandera de la paz. Uno se pregunta hasta qué punto los que tienen que escuchar esto lo habrán escuchado, ¿no? Porque además el mensaje es fuerte, es interesante. Yo creo que el Papa León, ya lo hemos visto, va a repetir este llamamiento a la paz cotidianamente, como también hacía el Papa Francisco. Sí, Recordamos el Papa Francisco en esas bendiciones Urbi et Orbi, ¿te acordás? Tanto en Pascua como en Navidad, se dedicaba en su mensaje a nombrar los lugares de exacto, conflictividad que había en el exacto. mundo en ese momento. El Papa Francisco fue un fuerte ¿no? Embajador de la paz. Y en las audiencias y catequesis de los miércoles hasta ahora, León XIV también ha nombrado los puntos de conflicto, con lo cual yo noto que él busca una especie de continuidad con Francisco, ¿no? ¿Vos ves alguna Sí, continuidad o la una verdad, relación con sí, Francisco? creo que sí, y me parece fuerte, ¿no? Que el Papa León ya desde su discurso inaugural lo nombra al Papa Francisco y le agradece, Le le agradece. agradece. Como no hay ninguna competencia entre el Papa Francisco y el Papa León Yo la XIV. No, no, continuidad. no, hay una profunda continuidad. De hecho, en el mensaje inicial, el Papa después, León, después de agradecer a los cardenales, que lo llama como hermanos, que lo eligieron, él se presenta como sucesor de Pedro y propone y nos invita a caminar juntos, ¿no? Este es un tema que los que tenemos el oído un poco entrenado sabemos que caminar juntos en griego se dice sinjodos y Sí, que es el origen de la palabra sinodalidad. sinodalidad. Sí, sí, sí. Una categoría que el Papa Francisco ha puesto sobre la mesa, vamos a decirlo así, de nuestra realidad eclesial, y donde de hecho el año pasado concluyó la segunda sesión de un sínodo sobre la Sí, sinodalidad. no solo sobre, parece una redundancia, pero, Ujú. o un trabalenguas, pero es importantísimo eso. Sí, sí, me parece muy, muy interesante, porque además el Papa mismo habla de caminar junto a ustedes, una iglesia unida, buscando siempre la paz. Insiste en que
en el plural. Él no es el artífice de todo, sino que nos pide que todos seamos constructores de ¿Te acordás que el Papa Francisco decía, el obispo a veces camina adelante, a veces camina en medio y a veces camina atrás, esperando que el pueblo de Dios lo oriente? Bueno, el Papa León XIV es obispo, Sí. es el obispo de Roma, sucesor de Pedro como obispo de Roma, y entiende que tiene que caminar junto, ¿no?, a los cardenales, obispos, sacerdotes, laicos, consagrados, consagradas y tantos que caminamos juntos, ¿no? Yo sostengo y me entusiasma esto de ver que en los primeros discursos de los papas se marca todo un pontificado de lo que va a venir después. Lo vimos la otra vez con Francisco. Uh-huh. Cuando decís esto, de caminar delante o al costado, atrás, en el medio, en su mismo discurso él lo pone, cuando dice que es hijo de San Agustín, y cita una frase de Agustín diciendo, con ustedes soy cristiano y para ustedes soy obispo, como el rol y la identidad, ¿no? Uh-huh. O sea, la sinodalidad, el ser iglesia, el caminar juntos, es la identidad. Ahora, en este lugar que nos hace cristianos, yo ocupo un rol que es el de ser obispo, y no nombra tampoco con Francisco, nombra para Papa, nombra para obispo, porque el Papa es el obispo de Roma, y por eso saluda a Roma en el discurso. Sí, un poquito, ¿no?, más abajo. Creo, sí. Si permito retomar, ¿no?, el que se presenta como hijo de San Agustín, como agustino, me gusta que el Papa nos cuenta su familia espiritual. Mira, no la niega, claro. No la niega. De hecho, cuando uno va leyendo los distintos discursos, las catequesis, casi siempre alguna cita de San Agustín pone, ¿no? Sí. Porque se nota que desde su vida ministerial y su vida espiritual ha sido marcada a fuego con San Agustín, y lo primero que le brota después del Evangelio es San Agustín, sí, que es como su padre en el espíritu, su padre espiritual, ¿no? Y entonces, qué bueno un papa que no niega su origen. Sí, sí, bueno, Francisco con ser jesuita tampoco lo negó. Tal cual, y su ser argentino. Y su ser argentino. ¿No? Eso está bien. Bien tener en cuenta que el Papa no pierde su identidad de origen y su nacimiento. No sé si te acordás que uno de los primeros días, ya como Papa, celebraban el cumpleaños de un padre agustino. Sí. Y el Papa fue al cumple. Fue el cumpleaños. Al celebrar el cumple con un hermano de comunidad, que calculo que será amigo también, sí, fue a celebrar su cumpleaños en la casa de los agustinos, en la comunidad, como celebraban los cumpleaños seguramente tantas veces. Tantas veces. Y eso me parece lindo, ¿no? Un Papa familiar, con su familia espiritual, un Papa sencillo que también celebra un cumpleaños de un amigo. ¿No será que entonces, en todo este tiempo, obviamente uno vuelve a la referencia de Francisco, se muestra la humanidad y digamos, sin problemas, la humanidad sin problemas en estos que son ministros que cumplen un rol del obispo de Roma? Ya no aparece la palabra papa tan fuerte, y entonces empiezan a mostrarse como humanos, como nosotros, que cumplen un rol trascendente, pero también no renuncian a su humanidad. A mí me parece también que es un signo de los tiempos, ¿no? Sí, es importante me parece. Decíamos que después el Papa León le dedica un saludo a la Iglesia de Roma, Sí. ¿no? Y esto habla de una eclesiología equilibrada, digámoslo así, ¿no? El Papa es el obispo de Roma y su diócesis es la diócesis de Roma. Sí. Por eso León le dedica este saludo especial, ¿no?, invitándola, como dice ahí, a ser misionera, a tender puentes, a dialogar, estar siempre abierta. Llama la atención, o al menos a mí, José Luis, cómo la dimensión misionera está presente, ¿no? Bueno, recordemos que Robert Prevost fue misionero casi 2 décadas en Perú. Sí, y justamente ahora que nombrás que nombró a la Iglesia de Roma, también nombró a la iglesia del cual fue obispo en Perú. Sí, eso me pareció de una ternura impresionante. ¿Cómo, ¿no?, se habrán sentido los peruanos, ¿no? Porque incluso cuando, si uno puede ver el video, las imágenes de este saludo, el Papa está profundamente emocionado. Sí, se emociona. Sí, y necesita hablarle a su gente. En esto, a ver, me parece muy, muy rico, ¿no? Un Papa que es padre y pastor. No es el soberano. Por eso, sí, creo que es eso lo que está cambiando. Anhela su diócesis, donde él fue obispo, ¿no? Ahí en Chiclayo. Y el gran Perú. signo, hablar en español. Y les habló en español, ¿no? Qué importante que tenemos un papa, por eso creo que los cardenales
iluminados por el Espíritu Santo, encontraron a un cardenal muy, muy completo, ¿no? Porque fue misionero, ¿sí? Misionero del Perú, pero bueno, Robert Prevost es nacido en los Estados Unidos de Norteamérica. Con lo cual ahí vemos lo gringo, vamos a decir así, y lo latinoamericano, ¿no? Exacto. Por un lado, lo misionero, sí, por supuesto, pero también como agustino fue general de los agustinos mucho tiempo, con lo cual recorrió el mundo, ¿sí? Visitando comunidades. Fue obispo de la diócesis de Chiclayo, y su corazón, dicen los que lo conocen, que se desgarró cuando tuvo que dejar Perú Sí. para ir a Roma, donde el Papa Francisco le había pedido que fuera el prefecto del dicasterio para los obispos, con lo cual también hace 3 años que, vamos a decir, es un obispo que trabaja en la curia romana, es un curial, pero sin dejar de ser obispo, Sí, deja de ser ¿no? obispo. Me parece que en eso Robert Prevost realmente es como una persona con muchas referencias y muy, muy completo, vamos a decir así, ¿no? Sí, y seguramente también bastante comunicativo y haberse comunicado mucho con Francisco, ¿no? Y entonces Ujú. se nota el seguimiento a Francisco porque él le está agradeciendo a Francisco y se nota que hay una, no sé si decir influencia, pero sí que hay una comunión por lo menos de pensamiento y una comunión espiritual entre los dos. Sí, cariño. Sí, 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 me parece que sí, que hay algo de eso. Y obviamente, teológicamente coinciden mucho, ¿no? Ujú. En el contexto de decir, eh, una iglesia sinodal, una comunidad, un caminar juntos, parece que tienen una eclesiología o una idea de ser iglesia desde el Concilio Vaticano II que necesitamos que se refleje, que se vuelva a poner en presente ese Concilio Vaticano II, ¿no? Sí, la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Francisco fue un papa sin duda de un fuerte magisterio social, ¿no? Sí, bueno, Podemos pensar en Laudato Si, podemos pensar en Fratelli Tutti y toda su enseñanza, ¿no? Los discursos a los movimientos populares, ¿te acordás? En sí, Bolivia, en Roma, ¿no? Y León XIV, tomando el nombre de León XIII, también se inserta en ese camino del desarrollo humano integral, de la dignidad de la persona humana, ¿no? Con lo cual creo que ahí hay una continuidad también muy, muy importante para un tiempo desafiante que se viene, ¿no? Con tantas transformaciones tecnológicas, la inteligencia artificial, la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina, en la política, en también la guerra, porque ya sí, hay... y en un mundo que en la actualidad, hoy por hoy, se hace muy grande la brecha entre ricos y pobres. Sí, sí. El poder y la economía están muy concentrados en muy pocos. Que aparezca alguien, un papa, que dice yo me enrolo detrás de León XIII, que fue el precursor de la doctrina social de la Iglesia. Ujú, Entonces la doctrina social busca la justicia, y no la injusticia, sino que busca ujú. que todos puedan tener lo mínimo, lo indispensable, lo necesario para poder crecer y vivir con dignidad. Digo, me parece a mí que es un llamado también Ujú. a decir, bueno, cambiemos el proyecto, los proyectos sociales porque está en juego la dignidad humana. Sí, y planteando también que la inteligencia artificial actual es una revolución como la revolución industrial. Sí, muy fuerte. Se presenta una revolución a la altura de la revolución industrial y la Iglesia, lo dice el Papa León XIV, tiene que estar a la altura también del pensamiento de lineamientos desde la doctrina social para responder al tiempo que estamos viviendo. Yo pienso que los primeras palabras que están aquí Ujú, también pueden dar un sueño, una imaginación que tengo de su primera encíclica, que va a andar por esta línea, me parece a mí, ¿no? Por el lado de la justicia y cómo la Iglesia se inserta en los nuevos desafíos que tiene hoy la Iglesia frente al mundo, ¿no? Que son muy grandes, como la guerra, como la inteligencia artificial, como la injusticia. Espero quizás así una encíclica que apunte a eso, ¿no? el Papa en estos días se está yendo un tiempo de descanso a la casa de verano que tiene los papas, que es Castel Gandolfo, muy cerquita de Roma. Tenemos que decir que Roma en verano hace realmente mucho, mucho, mucho calor, Mucho, claro. y todos los romanos escapan de la ciudad a sus pueblos, a los lugares del campo, de la playa, para tomar un poco de fresco. El Papa León también lo va a hacer. Esperemos que en este tiempo quizás empiece a escribir algo. Yo creo que es el tiempo para Quizás empezar a empiece a escribir. escribir Sí, algo, sí. ¿no? Que nos puede iluminar a los grandes desafíos que enfrentamos hoy como humanidad. Que sin duda
sigue la línea de los problemas que encaró Francisco, pero también hay nuevos, ¿no? Cuando Francisco fue electo en 2013, el mundo de algún modo era otro, ¿no? ¿Qué cosa? En apenas 13 años, 12 años, Sí. el mundo es otro. Cuando Francisco asume, la inteligencia artificial no existía. no existía. Estamos hablando de 12 años, Facundo. Sí, en muy poco En tiempo. muy poco tiempo aparece una cosa absolutamente impredecible, y que además no sabemos qué cosa nueva va a aparecer o cómo esto va a desarrollarse. Sí. Por eso me parece bueno, ¿no? Bueno, rezar por León, que este tiempo también descansará, y eso es muy humano, descansar es muy humano, Y sí. ¿no? El ser humano necesita descansar, pero que también Dios lo ilumine para poder seguir pastoreando esta iglesia universal que está llamado a ser signo de esperanza en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Y que a veces es difícil. En esto del pastoreo yo vuelvo al discurso inaugural, porque con esas palabras empieza León XIV, Ujú. el discurso, que dice: eres el primer saludo del Cristo resucitado, el buen pastor que ha dado la vida por la gracia de Dios. Al dar este saludo de la paz, Ujú. se ubica como buen pastor también, ¿no? Ujú. Parece que lo que decías vos recién, él se ubica como un pastor, no como un jefe, no como un dueño, no como alguien que es importante o que tiene un privilegio, como un pastor. A mí me parece que arrancó eso con un signo de humildad muy grande. Sí, es muy importante. Él ya antes de hacer el saludo final, rezándole a la Virgen de Pompeya, porque justo fue 8 de mayo, Sí, Día de la Virgen de Luján y Día de la Virgen de Pompeya allí en Italia, insiste en este camino sinodal, ¿no? Dice, queremos ser una iglesia sinodal, caminando y buscando siempre la paz, la caridad, la cercanía, especialmente con quienes sufren, ¿no? Vemos la línea, ¿no?, directriz que inició Papa sí, Francisco, sí. que él la mantiene y que me parece es una carta programática, ¿no?, en los puntos que al Papa León le importan y quiere seguir caminando, y que nosotros como iglesia latinoamericana, de este lado del océano, estamos llamados también a sintonizar, ¿no? Sí, creo que toda la historia latinoamericana, sus grandes conferencias episcopales y los documentos, nos fueron preparando también para esto, ¿no? Para pensar en una comunidad que trabaja en conjunto por esta justicia, por esta paz, por esta unidad, ¿no? Así que creo que estamos preparados sobradamente para el mensaje de León XIV. Por eso tendremos que ponernos en camino, ¿sí?, las manos en la masa, el corazón comprometido con nuestros hermanos, nuestras hermanas, y poder ser el rostro vivo de Jesús acá, en lo que nos toca a cada uno, ¿no? Y el Papa seguramente desde cerquita de la tumba del apóstol Pedro nos irá acompañando, iluminando también nuestra vida. Bien, nosotros saludamos entonces a todos aquellos que nos están viendo y escuchando, agradeciendo, y nos encontraremos en una próxima conversación. Sin duda, les invitamos entonces a poder mirar el discurso inaugural de León XIV y también saber que aquí en Producción Luján pueden escuchar todas las semanas la audiencia general. Exacto. ¿Sí? Nosotros la compartimos. La compartimos en el formato de audio. Así que también pueden desde ahí poder seguir el magisterio y la enseñanza de León cada semana. Muy bien, gracias entonces. Gracias a vos, José. Hasta luego.